Bueno, buenos días, bienvenidos con nosotros al siguiente capítulo de Apolíneos. El día de hoy nos acompaña el profesor Emanuel Godínez. Si me permiten, voy a leer su semblanza. Eh, Emanuel Godínez es doctor en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, con línea de investigación en ética. Realizó la maestría en Teoría y Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid y la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales en la Universidad de Monterrey. Es autor del libro Sea usted exitoso, Dinámicas del éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea, publicado por la editorial Delirio, además de artículos académicos. Sus áreas de investigación se centran en ética, teoría crítica y estudios culturales. Su trabajo se enfoca en el estudio crítico del fenómeno del éxito bajo el capitalismo contemporáneo. Se ha desempeñado profesionalmente como docente en distintos niveles educativos y como director musical. Además de sus intereses académicos, es bajista y pianista. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Apreciamos mucho que esté aquí con nosotros y sí, sin más, daremos comienzo con las preguntas. Al contrario, gracias Sí, por bueno, invitarme. muchas gracias. El tema del episodio de hoy es individualismo y consumo en la contemporaneidad. Como primera pregunta, queremos saber cómo o de dónde nace este enfoque en el individuo, sabiendo que es algo relativamente nuevo históricamente, vernos tan enfocados como en el individuo en lugar de como comunidades o así. Bueno, dependerá mucho de los teóricos que les preguntes, ¿no? Pero generalmente el individualismo se asocia con el periodo moderno, ¿no? O sea, que tiene unos, digo, dependerá a quién le preguntes, pero unos 400 años en la historia, 300 años en la historia, ¿no? Surge eh, esta idea de individualismo surge o está muy ligada a la ilustración europea, ¿no? Sobre todo su idea de sujeto o la idea de sujeto e individuo que construye la ilustración europea, es decir, un hombre con propiedades, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la idea de que el individuo es el centro de digo, la podríamos rastrear hasta el Renacimiento, si quisiéramos, pero básicamente con el periodo moderno, sobre todo la ilustración. Cuando decimos individualismo nos referimos mucho, o pienso yo, que tienen la idea de que el individuo es el arquitecto de su propio destino y que tiene que ser fiel a lo que de su interior emana, ¿no? O sea, una especie de autenticidad, ¿no? Y esto pues lo pueden rastrear en Rousseau, en Herder, en otros autores, ¿no? Pero iría más o menos por esa época. Es un fenómeno, pues digo, si usamos esta visión histórica de gran calado, un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Continuando con eso, ahorita en la contemporaneidad, que es pues, parte de lo que estamos tratando de explorar aquí, queremos saber también por qué se privilegia al individuo sobre el colectivo. Cuando estamos hablando como, por ejemplo, las narrativas del bienestar, la retórica del bienestar, por ejemplo, pensando más que nada en libros de autoayuda, que si esto es el resultado de una decisión deliberada, ¿considera usted o nada más como inevitable, supongo? Eh, sí, no sé qué opina. Bueno, en los últimos, ¿qué será? Segunda mitad del siglo XX, principios del XXI, está esta noción de que el individuo está muy ligado al consumo, ¿no? Al consumo de bienes, que eso es una manera en la que el individuo puede proyectar válgame la redundancia, la individualidad o la autenticidad, ¿no? Es decir, se es y se construye uno a sí mismo a través de las cosas que compra y de las cosas que consume y de la manera en que construye su estilo de vida, ¿no? Querer mejorar al sujeto no es nuevo. O sea, querer mejorar al sujeto, nos podemos ir hasta Grecia antigua, ¿no? Podríamos establecer una línea de mejora y perfeccionamiento del sujeto que tiene bastante, por lo menos en la cultura occidental, bastante tiempo. Ahora, ¿qué de particular tiene esta idea de la autoayuda que comentas? Que pues está ligada mucho a las dinámicas del mercado, ¿no? Y a las dinámicas del mercado del capitalismo contemporáneo. En ese sentido, estas dinámicas del mercado de alguna manera están relacionadas y hay autores que comentan que la autoayuda es una, digamos, suerte de ideología del mercado también, ¿no? Que este perfeccionamiento del yo está ligado de alguna manera a los intereses o a las dinámicas de ese mercado que la mueve, ¿no? Pero sí existiría esa relación.
digamos, la idea de perfeccionarse no es nueva, pero la particularidad que tiene es esa. Ahora, te señalas bienestar, yo distinguiría, digo, aquí en español, en filosofía no lo hacen tanto, pero sí es esa distinción entre bienestar, de well-being, en filosofía sería esa rama de la teoría del valor que explora todo lo que es bueno para la vida de una gente, ¿no? Aquellas cosas que son buenas para la vida de una gente. Y viene pues las ideas del hedonismo, la teoría de la satisfacción de los deseos, la teoría afectiva, perfeccionismo, etcétera, ¿no? Mientras que well-being, a lo mejor en esta idea de wellness, que es, me imagino a lo que te refieres, ¿no? De bienestar en el sentido de hacer aquellas cosas o aquellas prácticas, aquellas tecnologías, si se quieren poner Foucaultianas, que quieren perfeccionar a la persona y que de alguna manera la quieren hacer que se sienta bien, ¿no? Pero yo iría en esa dirección en el que está ligada con la sociedad de consumo de los últimos, pues segunda mitad del siglo XX, a lo mejor los últimos 40, 50 años también, en el periodo pues, economía de mercado, capitalismo cultural, capitalismo contemporáneo, neoliberalismo, como le podamos poner, ¿no? Sí, también es interesante ver cómo se traslada como al ámbito laboral, como una escala micro, como distínguete y ser el mejor empleado y mete más horas, aunque no te las pidan porque luego te va a beneficiar y así. Entonces creo que es interesante ver cómo, pues sí, se conectan en ese sentido. Y ahora me gustaría que exploráramos un poco esto mismo, pero sus implicaciones no como productores, sino como consumidores. Y cómo esta retórica, pues sí, del bienestar y de la autenticidad, sobre todo, creo, al momento de, pues sí, de consumir. Bueno, es que la idea de productores y consumidores ya es cada vez más difusa en la contemporaneidad. Eh, de hecho, ya se habla del prosumer, ¿no? Del productor y consumidor. En eso está la idea detrás, por ejemplo, de YouTube, o de Twitch o de todos estos canales, ¿no? Que a la vez de consumir estás produciendo y en eso tiene que reflejarse tu contenido que sea auténtico, ¿no? O que le llaman, ¿cómo le dicen ahora? Orgánico, ¿no? Que sea todo muy orgánico. No, todavía no me alcanzo a entender como el uso de la palabra orgánico, pero lo que quiere decir eso es que sea como natural, ¿no? O de que dé esa sensación de naturalidad. Ahora, recordemos que ese consumo también está mediado por cuestiones estructurales y por desigualdades, y aunque quiera dar o sea, busque esa autenticidad está mediada por la cultura, ¿no? Y esa autenticidad está, de alguna manera, centrada en, ¿cómo decirlo? Pues sí, pues más bien mediada por las desigualdades estructurales en las que se inserta, ¿no? Ahora, también cuando hablamos de autenticidad en el consumo, pareciera que estamos haciendo una separación entre un yo auténtico, como un yo verdadero, y un yo como una máscara, ¿no? Estoy en redes y me pongo esta máscara. Y eso es también problemático porque pues, las interacciones sociales de alguna manera son performativas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no soy la misma, o sea, tú no eres la misma con tus papás, como no eres la misma en la escuela, como no eres la misma en otros entornos, o yo no soy el mismo de profesor, como soy con mis amigos, como soy con un montón de gente, ¿no? Entonces, como que decir, ¿cuál es el verdadero Emanuel, ¿no? Como si yo engañara a la gente cuando estoy con ellos y pues eso sería un poco extraño, ¿no? Entonces, no sé si todos los que están en redes o todos esos consumos a los que me imagino están pensando o se refieren, tengan esa apariencia como de engaño, ¿no? Es que eso no es auténtico y nos están engañando. Sí, hablando ahorita sobre este punto de cómo afecta a las relaciones, bueno, de hecho es la siguiente pregunta, porque creo que sí afecta en cómo nos desenvolvemos en un entorno social y uno a uno con las demás personas. Entonces sí, queríamos ver cómo esto impacta nuestras relaciones interpersonales, cómo también, bueno, en lo que estábamos platicando sobre el tema, consideramos que lleva a cierta punto, sí, hasta cierto punto a una desensibilización. Entonces queríamos preguntarle sobre eso. ¿Qué opina acerca de esto?
Bueno, dependerá mucho cómo entendamos el consumo. A ver, consumir es algo que hacen prácticamente todas las sociedades, ¿no? Cuando hablan de consumismo, ya hay una implicación de un particular estilo de vida centrado en los bienes materiales y en el consumo más allá de las necesidades y que tiene una especie de juicio de valor, ¿no? O sea, que de alguna manera decimos que cuando decimos que alguien es consumista, de una u otra manera estamos señalándolo y juzgándolo un poco, ¿no? O sea, es un juicio negativo. O sea, ay, es que esa persona es muy consumista, ¿no? Entonces habría que precisar si nos referimos a consumo, a qué particularidad del consumo nos referimos cuando hablamos de que alguien está consumiendo. Y luego de ahí brincar a que el consumo, porque me imagino que su preocupación o tu preocupación va en el sentido de que el consumo rompe la comunidad y es completamente individualista, ¿no? Sí, un poco sí, ¿no? Yo tengo mis dudas. O sea, bueno, no yo, muchos teóricos, pregúntale a los de estudios culturales y demás, sociólogos, no sé, culturales, te van a decir que pues el consumo crea muchas comunidades. A ver, pues no, no ves los estadios de eSports llenos de gente que le gusta jugar en plataformas. No vemos todas las convenciones de cosplay o de un montón de cosas. No vemos clubs de lectura, no vemos qué sé yo, ¿no? Un montón a ver, toda la ropa que nos ponemos, de alguna manera nuestra identidad está mediada por ese consumo, ¿no? O sea, quienes somos frente a la sociedad y hacia nosotros mismos está mediado por las elecciones que hacemos de la ropa, hasta para decir que yo no me voy a poner eso y con eso expresar mi autenticidad de alguna manera está mediado por el consumo. ¿No? O sea, el tipo de café, el restaurante al que voy, todo, es que todos esos son consumos. El cine, el entretenimiento que elijo, la dónde voy de vacaciones, todas esas cuestiones son consumo, ¿no? Entonces, pues, un lugar de vacaciones puede ser un espacio para crear comunidad, o un espacio para romper la vida familiar, ¿no? O sea, dependerá mucho del contexto en el que esté situado ese consumo y de las dinámicas de poder, sobre todo de las dinámicas de poder detrás de ese consumo. ¿No? Porque, vamos, por ejemplo, no sé, hay iniciativas, en Francia había una tienda sin dinero hace unos años, no sé si todavía esté, ¿no? Y lo que tenía esta tienda era de que tú llevabas, no era, era que tú llevabas los ítems que ya no te servían de tu casa, o sea, o que pues ya no los ibas a utilizar y los dejabas ahí y la gente se los podía llevar cuando quisiera, ¿no? Y como experimento dijeron, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Llegó un punto en el que tuvieron que poner un cartel para decir de ya no traigan más cosas, ¿no? Porque ya no nos caben, porque la gente se quería desprender de muchísimas cosas y pues no sé, si tú necesitabas una licuadora ibas a la tienda y la agarrabas, no tenías que pagar absolutamente nada, ¿no? Creo que nomás había una como especie de propina voluntaria para pagar algunos servicios o algo así, pero tú podías llegar y agarrar una tele y llevártela a tu casa y a ver, estás de alguna manera consumiendo, aunque no dentro de una economía de mercado capitalista, no estás comprando el bien, pero hay un consumo, pues, llamémosle circular, o una economía un poco más circular, ¿no? Esas son otras dinámicas de consumo que crearon una especie de comunidad, al grado en el que la comunidad se involucró tanto con la tienda que empezó a llevar un montón de cosas, ¿no? Dices tú, bueno, eso es igual a la comunidad de una transnacional que vende café o vende, pues, yo qué sé, galletas o lo que sea, lo que quieras que venda. Pues sí, tendrá unas dinámicas diferentes y esas dinámicas estarán de alguna manera mediadas por el poder, ¿no? Yo creo que habría que ser analíticos en el sentido de caer en la conclusión fácil de que el consumo nos hace más individualistas, porque no es tan clara o la evidencia no es tan clara en ese sentido, ¿no? Vamos, sí hay una postura teórica muy fuerte hacia el consumo, muy crítica hacia el consumo, en el que más bien yo diría que esa es problemática en el entorno así de bienestar, más de corte filosófico, ¿no? De que la vida buena o está mediada o se da a través de la adquisición de bienes materiales, ¿no? Pero sí, sí, no sé si me explico con la diferencia de, bueno, una cosa es que cree comunidad y todo, y ya si la vida buena tiene que pasar por eso, ¿no? Por la adquisición de bienes materiales. Sí, y siguiendo con esto del consumo y la desensibilización y la creación de comunidades, que creo que también, por ejemplo, se da mucho en redes sociales, como ¿cómo se llaman? Como comunidades de fandoms o así, que tienen como algún gusto en
que comparten y que se crea como toda la comunidad en Twitter o así. Ya como para ir cerrando, me interesa saber cómo impacta esto tanto la producción como el consumo, porque luego también creo, por ejemplo, hablando de redes sociales, que se presta para, pues uno, que estemos como sobresaturados de información y dos, volviendo a lo del performance y así, que nos exijamos cosas como que son irreales. Por ejemplo, con el activismo en redes sociales, luego se como critican opiniones de maneras como excesivas, por ejemplo, hablando de una guerra o de algún suceso político, y es como ni siquiera los políticos saben cómo manejar estas cosas y la opinión la está dando una niña de 12 años que está como sobresaturada de información, como es válido criticarle y desmenuzar como por completo su argumento sabiendo que no necesariamente tiene como una comprensión real de las cosas y luego se cancela a la gente como por cosas así, entonces sí. Bueno, son un montón de cosas las que, las que comentaste, ¿no? Primero, bueno, así rápido te diría, esos espacios digitales también están de alguna manera mediados por esas desigualdades o por las maneras en las que se ejecuta el poder en el espacio no digital, ¿no? O físico. Es decir, también podemos caer en el error de pensar que, bueno, entonces el consumo es todo positivo y todas son comunidades de fandoms. A ver, pues también hay, lamentablemente también hay comunidades de odio, ¿no? Y también hay comunidades que fomentan cosas, cosas bastante negativas, ¿no? Comunidades, foros en los que se reproducen dinámicas de racismo, de homofobia, de machismo, etcétera, ¿no? Y que usan justamente ese espacio mediado por una pantalla para verter, para soltar todas esas como cosas que no dirían en el mundo físico, ¿no? O que no tendrían cabida tan fácilmente en el mundo físico. Eso por un, ya pensemos en situaciones de acoso, de racismo, etcétera, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y lo demás que comentabas de la exigencia, ¿no? Me- era tu duda, ¿no? Como esta exigencia de perfección. Pues mira, justo es esa exigencia de perfección, creo que está todavía, bueno, es algo que he explorado en mi trabajo como potencializada por las redes sociales, por la cuestión de una comparación no, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, es la opinión que des. Vamos, antes en tu comunidad tenías, ni siquiera te vayas a tiempos premodernos, ¿no? Así como más medievales de que era tu pequeña ciudad, ¿no? Tu pequeño pueblo. No sé, hace 40, 50 años antes de la existencia de redes sociales, pues tus opiniones se quedaban más o menos en tus círculos familiares, tus amigos. A lo mejor si tenías algún grado de influencia política en tu comunidad, pues eras conocido en la comunidad, en el municipio, pero tan tan. Y con los medios tradicionales de información, pues nada más aquellos que tenían acceso a ellos para ser voceros tenían la oportunidad de omitir sus opiniones. ¿Qué pasó? Que pues se multiplicaron las opiniones. Entonces, pues tú también te estás exigiendo ante tantas voces ser una voz autorizada o perfecta, ¿no? Que es un poco lo que comentas, ¿no? De ya lo tengo que saber todo y no puedo decir mi opinión. Pues es un poco las problemáticas que nos han traído las redes sociales, ¿no? De una diversidad de acceso, una posibilidad inmensa, pero también una dificultad para discriminar aquellas cosas que tienen mayor solidez argumentativa y algunas que podrían ser desechadas, ¿no? Entonces tú como usuaria de redes, y me imagino que buscando ser crítico, buscando ser una persona con una opinión responsable, pues te sientes que estás navegando en un mar inmenso, ¿no? De opiniones y como que tienes que tener una gran, que tienes que dar la opinión perfecta o la verdad definitiva, absoluta en todos los temas, porque aparte es eso, ¿no? En todos los temas, ya hay expertos bueno, se afirman expertos en todos los temas. Es bien raro que te topes a alguien en redes que diga, no, la verdad eso pues, no es lo mío, yo no trabajo eso. Y que ya diga tan tan. O sea, hay que dar la opinión, etcétera, ¿no? Pero sí, pues puede que esté ligado a esa noción de autenticidad, por lo menos como la plantean en el espacio contemporáneo. Bueno, profe, creo que ya esa era la última pregunta. Eh, es muy interesante, sí, es muy complicado porque hay muchos matices y que no siempre consideramos
Y ajá, como que decía ahorita Mariana, que no sé, muchas opiniones que no debemos de saber en realidad como todo, pero se espera porque tienes el acceso a eso y estás constantemente consumiendo esta información. Pero sí es muy Ujú. complicado. Igual, no sé si quiere agregar algo más antes de finalizar con el capítulo. Pues yo les invitaría, no sé si rápidamente, Ajá, ¿se puede? Sí. sí, claro. A pensar críticamente, a pensar críticamente el consumo, porque pues es una parte fundamental de la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, al grado que a quienes les llaman como la sociedad de consumo, ¿no? O sea, esta sociedad no se entiende sin el consumo, tanto para bien como para mal. Eh, y como que salir un poco de esos lugares comunes que de repente tenemos, pues el consumo es así o es así, ¿no? La comunidad debe ser así, o sea, como que entendamos ya la diferencia entre que algo sea y que algo deba ser, ¿no? A ver, hay una comunidad que así es y así se configura. Ya hay comunidad y ya deberíamos pensar cuál mejores formas de hacer comunidad, pues, eso podría ser, ¿no? O sea, una cosa es cómo se hace en las comunidades y es interesante estudiarlo. Y luego también ya de ahí plantearnos cómo podemos hacer mejores formas o formas más humanas de hacer comunidad, ¿no? Pero siempre partiendo de la idea de ver la realidad y estudiarla ¿no? de forma analítica y profunda, ¿no? Yo eso, como que eso les invitaría, ¿no? De salir un poco que salgamos todos un poco de los lugares comunes para tratar de ser más críticos en nuestro estudio del mundo contemporáneo. Sí, motivada, perdón. Sí, bueno, muchas gracias. Una vez más, en serio, apreciamos mucho que nos hubiera acompañado hoy. Y sí, muchas gracias. Ahora sí damos por terminado la sesión de hoy.